a leer, yo para todos los efectos uso la Reina Valera 1960. Yo no me muevo de ahí. Creo que se mantiene bastante fiel a las versiones originales, a los escritos originales, así que vamos a leer en el Evangelio de Juan, ¿ya? En el capítulo 11. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de María su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude en la exhortación de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, agradezco la oportunidad que tú me das, primeramente, de poder participar por medio de la tecnología con mis hermanos en España. Agradezco a mi hermano Víctor, a quien conozco por muchos años, Señor, por la invitación que me ha hecho, y te pido que le bendigas y de igual modo bendigas a su familia y a los hermanos en su congregación. Señor, España, Madrid, no es un lugar fácil para predicar el Evangelio, no es un lugar fácil para ser cristiano. Sin embargo, tu voluntad ha sido que Él esté ahí haciendo labor de misionero. Te pido que le bendigas y te pido que ayudes a su familia y del mismo modo bendigas a su congregación. Y en esta oportunidad, Señor, nos abras las mentes, los oídos, los ojos espirituales para poder entender lo que nos tienes que decir en esta hora. Te ruego me ayudes, oh Jesús. En tu nombre bendito oramos. Amén. Hermano, todos nosotros en América del Sur, y yo me atrevo a decir que en Centroamérica y México también, todos nosotros hemos crecido escuchando a los predicadores callejeros. Muchas veces nosotros también predicamos en la calle
Y los mensajes que normalmente se predican en la calle son siempre iguales. Yo antes era de una forma, el Señor me salvó y ahora soy de otra manera. Y el otro tópico que normalmente se predica en la calle es: Jesucristo viene y si no te arrepientes te vas al infierno. Eso es más o menos el tópico o los tópicos que normalmente se dan en las predicaciones a la calle. Bueno, en una oportunidad, yo siendo niño, durante esa semana, recuerdo yo, los hermanos fueron de la iglesia que estaba cerquita, fueron a predicar varias veces al pasaje donde yo vivía. Debieron haber sido 3 o 4 veces, hermanos, que ellos predicaron: Jesús viene, Cristo viene, arrepiéntanse, y todo eso. Y un día sábado por la mañana, siendo yo niño, me despierto, me desperté tarde, y cuando miro al lado no veo a nadie. Entonces llamo a mi hermano y no hay respuesta. Llamé a mi hermana y tampoco había respuesta. Yo no sabía que mi papá y mi hermano habían ido a la cancha cercana a ver el partido de fútbol, y llamé a mi papá y no había respuesta. Solo silencio. Y llamé a mi mamá y tampoco había respuesta, hermano. Yo no sabía que mi mamá y mi hermana estaban en el patio arreglando el jardín. Y cuando llamo a mi mamá y no responde, me asusté. Y ya con los ojos llenos de lágrimas empiezo a caminar por la casa y solo había silencio. Y cuando finalmente escucho la voz de mi madre: aquí estoy, hijo, ¿qué pasa, mi niño? Hermanos, me vino el alma al cuerpo. ¿Qué creen que me pasó? ¿Saben qué? Yo pensé que había venido el Señor y yo me había quedado. Eso que les estoy contando, que es divertido, al mismo tiempo es muy triste. Es muy triste porque si nosotros llegamos a pensar que tal cosa puede ocurrir, estamos en serios problemas. No voy a profundizar, pero le voy a mencionar algunos de los problemas que podríamos eventualmente tener si nosotros llegamos a pensar que si el Señor viene, nos quedamos. Uno de los problemas que nosotros podemos tener, que la escatología, es decir, aquel apartado de la teología que estudia las cosas del fin, la escatología tiene como propósito el animar nuestra fe. La escatología nunca ha tenido, ese apartado de la teología, ¿no?, que estudia las cosas del fin, la escatología nunca ha tenido la intención de llenarnos de pánico o llenarnos de miedo. Muy por el contrario, tiene la intención de fortalecer, rearmar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y otro problema que eventualmente podríamos tener si creemos que el Señor viene y nos vamos a quedar, otro problema que podríamos tener es que si pensamos o creemos de esta forma, entonces estamos diciendo implícitamente que el Señor no es capaz de salvar a aquellos por los cuales Él murió. Entonces nuestra fe y cristianismo vendrían a ser en vano. Entonces pensar de esta manera nos va a generar algunos problemas. Problemas que no son pertinentes que nosotros los tengamos, porque nos va a hacer vivir una vida en una constante duda, ¿no?, en un alto y bajo. Si hago esto, me va a pasar esto. No funciona así. Y cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan y revisamos el contexto, nos vamos a dar cuenta de que normalmente nosotros nos vemos maravillados por el milagro de la resurrección de Lázaro, y muchas veces no ponemos atención a aquellos elementos escatológicos, es decir, aquellos elementos que forman parte, que hablan de la segunda venida del Señor, y que se dan básicamente en la conversación que tiene Jesús y Marta. Pero antes de revisar un poco aquella conversación, tenemos que entender un poco el contexto. Jesús, en los versículos que leímos, Jesús, podemos apreciar que Él no está ni muy lejos ni muy cerca del lugar en donde se encontraba Marta, María y Lázaro. De hecho, Jesús está lo suficientemente cerca para ir rapidito, porque no eran más ni menos que 3 kilómetros aproximados, y eso usted lo cubre en poco tiempo.
Y también estaba Jesús lo suficientemente lejos por la razón sencilla de que los judíos querían asesinarlo, según vemos en el versículo 8, le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. O sea, Jesús estaba lo suficientemente cerca para acudir al llamado de sus amigos y lo suficientemente lejos para ocultarse de los judíos. Ahora, todo el contexto, hermano, todo el entorno es bien especial, porque cuando a Jesús lo llaman en silencio, le hacen saber en silencio que Jesús está ahí. En el versículo 16, los discípulos también entendían que ir con Jesús a ver a Lázaro, a ver a la familia, a los amigos de Lázaro, significaba que ellos también podrían correr el mismo destino que el Señor, porque en el versículo 16 dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ellos entendían que a Jesús lo querían prender los judíos de tal manera de asesinarlo. Entonces ellos decían: bueno, si vamos contigo, Jesús, es lo que está diciendo, ¿no?, el versículo, vamos a correr la misma suerte, también nos van a matar. Jesús también deja claro que él amaba a Marta, a María y a Lázaro. Él debió acudir en la primera oportunidad que tuvo cuando supo que su amigo estaba enfermo. Y aquí es donde quiero tocar el primer punto, hermanos. Jesús no fue a la cita en primera instancia cuando supo de la enfermedad de Lázaro, cuando supo que él estaba mal. ¿Sabe por qué? Porque aunque Dios conoce nuestra necesidad, porque aunque Dios conoce nuestras preocupaciones, angustias, desvelos, aflicciones, Dios sabe si usted tiene para comer o no, aunque Él conoce todo eso, mi primer punto es este: Dios responderá en el mejor momento y su respuesta será la apropiada. No es que Dios no sepa lo que le pasa a usted, no es que Dios no esté enterado o no se preocupe por lo que a usted le ocurre, es simplemente que Dios va a responder en el mejor momento y su respuesta siempre será la apropiada. Y la respuesta de Dios en cada aflicción que los hijos de Dios tienen, tiene que ver con glorificar a Dios. Versículo 4. Oyendo Jesús, dijo esto: esta enfermedad no es para muerte. ¿Se da cuenta que Él sabe lo que pasa con nosotros? ¿Sabía lo que pasaba con Lázaro? Sino que es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, hermanos. Dios responderá en el mejor momento a nuestra petición. Y su respuesta siempre será apropiada, aunque su respuesta no nos guste, porque lo que Dios persigue, lo que Jesús persigue en nuestras vidas, es que nosotros podamos glorificar a Dios. Jesús vivió para glorificar a Dios, y el Evangelio de Juan nos habla de señales. El Evangelio de Juan fue escrito no para un grupo específico, fue escrito para todo el mundo, para que todo el mundo pudiese entender que las señales que Jesús hacía testificaban, confirmaban, certificaban su ministerio, que las señales que Jesús hacía confirmaban, certificaban que Él era el Hijo de Dios y que Él en todo momento buscaba glorificar a Dios. Entonces, aunque la respuesta de Dios que nosotros de pronto tenemos no es la que nos gusta, o la respuesta de Dios que de pronto nosotros tenemos se demora mucho en responder, o simplemente no nos responde, lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que nosotros debemos en toda circunstancia, en todo momento, glorificar a Dios. Ese es el principal propósito de la vida del cristiano. Ese es y fue el principal propósito de la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo: glorificar al Padre, glorificarse en Él. Que la gloria de Dios sea extendida. Y nos guste o no la respuesta de nuestro Señor Jesús, esa respuesta siempre buscará glorificar a Dios. Evidentemente que la pregunta que surge aquí es, en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra angustia,
en medio de nuestra soledad, hermano, en medio de nuestro abandono o persecución, que ya algunos en algunas partes del mundo han comenzado a experimentar. La pregunta es, ¿nosotros glorificamos a Dios? ¿Nosotros entendemos que Dios va a responder en el mejor momento y que su respuesta será siempre la apropiada? Nosotros, al igual que nuestro Señor Jesús, debemos procurar glorificar a Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. No solo Dios va a responder en el mejor momento, y su respuesta siempre, hermanos, será la apropiada, sino que aún más, piense usted en todo el contexto de la conversación, en todo el contexto de esta situación, y cómo el escritor dice que Jesús amaba a Marta, amaba a María, amaba a Lázaro. Él podía haber dicho, él amaba a esta familia, no, pero dejó de manifiesto que Jesús sentía un amor especial por estas personas. Sin embargo, él tomó su tiempo. Sin embargo, él estuvo un tiempito más ahí antes de moverse al lugar. Y los discípulos en algunos casos ya desfallecían porque dijeron, bueno, vamos nosotros también, pues ya que a él lo van a matar, nos van a matar a nosotros. También es lo que está diciendo Tomás, llamado Dídimo, en el versículo 16, vamos también nosotros para que muramos con él, porque así lo entendían. Ellos sabían que Jesús la vida de Jesús corría peligro. Entonces a veces en nuestra desesperanza nosotros pensamos que nuestro destino, nuestro futuro no va a ser el mejor. Cuando todo parece que está incierto, hermanos, Dios está ahí. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, porque Dios no está ahí porque lo vemos o porque lo sentimos. Dios está ahí porque Él es Dios. Hermano, el momento, yo quiero que usted se imagine el contexto, la situación. Yo recientemente, esta semana apenas, falleció mi suegra, fueron 15 días en el hospital. Y ha sido difícil, hermano, agotador. Y eso que estamos lejos de Chile. Para mi esposa, para mis hijas también ha sido muy agotador. Pero la oración de los hermanos, el consuelo, el apoyo de ellos, ha sido vital, la oración de las iglesias, hermano. ¿Sabe por qué? Pues cuando nosotros nos enfrentamos a esta situación, y aquí quiero tocar mi segundo punto, cuando nos enfrentamos a situaciones adversas o similares a las de la familia de Lázaro, tenemos que entender que solo el conocimiento de Dios nos fortalecerá en medio de la aflicción. Tenemos que entender que una relación con Dios, que una comunión con Dios, el conocimiento con Dios nos va a fortalecer en medio de la aflicción. Del mismo modo que debemos entender que Dios va a responder en el mejor momento y su respuesta siempre será la apropiada, asimismo tenemos que entender que nuestra cercanía, que nuestro conocimiento con Dios nos va a fortalecer en medio de la aflicción. Es esa relación, es esa comunión de la cual yo entiendo, de la cual yo desprendo, de la cual yo comprendo que no estoy solo, hermano. Es esa relación la que me hace entender que hay alguien que está conmigo, aún en el momento más oscuro de mi vida, en el momento más triste, en el momento más depresivo. Marta parte conversando con Jesús, con Jesús, y ella se queja, y es lógico entenderlo, hermano. Se había muerto Lázaro, se había muerto alguien que ella amaba. Es lógico entender cómo Marta le dice, Señor, imagínense la conversación, hermano, si hubieses, entre lágrimas, entre sollozos, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella comienza con una pequeña queja, y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Igual como nosotros muchas veces, que comenzamos, hermanos, quejándonos con Dios, Señor, ¿por qué?
¿Por qué? Pero a renglón seguido, la misma Marta que comenzó quejándose, le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hermano, aquellas palabras de Marta deben resonar fuertes en nuestros corazones y en nuestras mentes, porque son palabras llenas de confianza. Aunque comienza quejándose, son palabras llenas de confianza, son palabras llenas de certeza, son palabras llenas del conocimiento de Dios, son palabras que demuestran que existía una relación, un conocimiento, una amistad. Solo el conocimiento de Dios nos podrá fortalecer en medio de nuestras aflicciones. Si usted no está cerca de Dios, lo único que va a tener es desesperanza. Lo único que va a tener si usted no está cerca de Dios, si no tiene ese conocimiento, esa certeza que Marta tenía, esa cercanía, lo único que usted puede llegar a tener es vacío en el corazón, en su mente, en su vida. Desesperanza, hermano. Sin embargo, Marta, aunque comienza quejándose, le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso denota un profundo conocimiento, cercanía y amistad con Dios. Y si nosotros, o si Marta no hubiese tenido esa profunda cercanía, ese conocimiento especial, único, exclusivo con Dios, Marta no hubiese podido responder de la forma que respondió, a pesar de que comienza quejándose. Ahora sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a dar. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es conocer a Dios. Eso es estar cerca de Dios. Eso es confiar en Dios. Eso es depositar mi vida, la vida, en las manos de Dios y abandonarse a la misericordia y a la gracia de Dios. Eso es conocer a Dios. Yo sé que ahora todo lo que tú pidas, Dios te lo va a dar. Y en el versículo 27, aún más Marta le dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo, hermanos. Eso es certeza, eso es conocimiento, eso es seguridad. Esa misma certeza, conocimiento, seguridad se nos demanda a nosotros. Solo el conocimiento de Dios nos fortalecerá en medio de la aflicción. Y eso me lleva a mi tercer punto en esta mañana. Porque tenemos ese conocimiento, sabemos que nuestro futuro es ciertísimo y nuestros padecimientos son pasajeros. Porque tenemos ese conocimiento, nuestro futuro es ciertísimo, nuestros padecimientos entonces son pasajeros. La conversación, hermanos, entre Marta y Jesús es maravillosa. Muchas veces nos olvidamos de estos elementos que están en esta conversación porque nos quedamos con la muerte y la resurrección de Lázaro, milagro maravilloso, portentoso, que tenía la intención de glorificar a Dios, pero la conversación de Jesús, hermanos, con Marta es maravillosa. Es maravillosa, porque ese conocimiento hace que nuestro futuro sea ciertísimo y que nuestros padecimientos sean pasajeros. Más también sé ahora que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé, mira hermano, lo que está diciendo Marta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es decir, en el último día. Ese era el día postrero, el día final. La versión católica, romana católica del Nuevo Testamento, Bober Cantera, dice con claridad meridiana, increíble hermanos, pero dice con claridad meridiana, dice en esta conversación, la respuesta de Marta es la siguiente, yo sé que resucitará en la resurrección universal del último día. Existe confianza en la respuesta de Marta, existe seguridad.
en medio del dolor, en medio de las lágrimas, en medio de la angustia, existe completa confianza de que el futuro es ciertísimo y que los padecimientos que ella puede estar teniendo ahora a raíz de la muerte de Lázaro son solo pasajeros, hermanos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Marta se lo dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le reafirma eso a Marta. Pero Jesús no solo está hablando en tiempo presente, también está hablando en tiempo futuro. Y todo aquel que vive y cree en mí no va a morir eternamente, hermanos. La muerte para nosotros es solo una entrada, una puerta a algo mejor. ¿Crees esto?, le dice Jesús a Marta. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque Marta sabía, por medio de ese conocimiento de Dios, que nuestro futuro es ciertísimo y que nuestros padecimientos son pasajeros. A pesar de que ella comienza quejándose: Señor, porque había dolor, porque había tristeza, porque había angustia. Ella le dice: Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no estaría muerto, pero está ahí ahora. Pero yo sé, Señor, que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Nuestro conocimiento de Dios hace que nuestro futuro sea ciertísimo y hace que nuestros padecimientos, hermanos, sean pasajeros. Eso lo entendía Marta y lo entendía todos los que estaban ahí. También lo entendía y lo sabía Jesús. Pero Jesús reafirma esta convicción, Jesús reafirma este conocimiento, esta certeza en Marta, y le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le reafirma algo que Marta ya lo había dicho, se lo dijo: yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios te lo va a dar. Pero Jesús reafirma esa certeza, ese conocimiento, y le pregunta: ¿tú lo crees? ¿Crees esto? Y yo imagino que en medio de dolor, en medio de lágrimas, en medio de sollozos, Marta le dijo: sí, Señor. Yo creo que ella estaba llorando. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Yo lo sé. Hermanos, Dios responderá en el mejor momento y su respuesta siempre será apropiada. Él no va a responder cuando nosotros queramos que Él responda, porque la respuesta de Dios apunta a glorificar a Dios. Del mismo modo, nosotros debemos glorificar a Dios. Solo el conocimiento de Dios, nuestra cercanía, nuestra comunión con Él, nos va a fortalecer en medio de la aflicción. Cuando usted pierde un ser querido, pierde el trabajo, cuando se le incendia la casa, como le pasó a mi hermano Víctor hace muchos años atrás, hermanos, solamente el conocimiento de Dios nos va a poder dar la fuerza en medio de la aflicción. Y ese conocimiento hace que nuestro futuro sea ciertísimo y que nuestros padecimientos sean pasajeros. Y eso tenemos que entenderlo. Finalmente, hermanos, quiero decirles algo. Existe un día en que todo se va a acabar, en que todo se va a terminar. Y Marta lo tenía claro, hermanos. Yo sé que Lázaro va a resucitar en el día postrero.
Yo sé que Él va a resucitar en la resurrección universal del último día. Existe un día, hermanos, para que grandes y pequeños, buenos y malos, hay un día en que está establecido por Dios para que todos resucitemos, algunos a gloria eterna y otros a condenación eterna. El asistir a la iglesia, el conectarnos a través de Zoom, de esta vía, de esta plataforma, no nos hace cristianos. Por eso que es importante que si alguno de nosotros aún está como Lázaro en esta mañana o en esta tarde en España, mañana en Nueva Zelanda, entienda que Dios le está despertando. Entienda que Dios ha venido a resucitarlo para que tenga certeza del futuro, para que tenga confianza en el mañana. Es probable, yo no lo sé, que algunos aún estén como Lázaro. Dios lo sabe. Pero si ese es el caso, quiero que sepa que esta mañana o esta tarde ha llegado la salvación a su vida. Y si usted es alcanzado por Dios, por la misericordia de Dios y finalmente es salvo por Dios, usted va a decir como dijo Marta: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el que has venido al mundo. Repito, hermanos, Dios responderá en el mejor momento y su respuesta siempre será apropiada. Solo el conocimiento de Dios nos fortalecerá en medio de la tristeza, de la aflicción, de la prueba, y ese conocimiento de Dios hace que nuestro futuro sea ciertísimo y que nuestras aflicciones o padecimientos sean pasajeros. Esa ha de ser nuestra confianza, pero sepa que hay un día establecido por Dios para que grandes y pequeños, hombres y mujeres, buenos y malos, resucitemos, algunos a gloria eterna y otros a condenación eterna. Escuche la voz de Dios que ha venido a decirle: Lázaro, sal fuera. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estaba muy concentrado escuchando el mensaje esta noche de la palabra de Dios. Ciertamente un mensaje que proviene desde las páginas del Evangelio, de este hermoso Evangelio de Juan.